Saludos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer muy grande para mí, hermanos, estar con ustedes en este momento. Aquí su servidor, Heriberto Patiño, aquí hablando con ustedes, hermanos, desde la ciudad de Jerusalén, aquí en Israel. Y, hermanos, es un gozo inmenso poder estar con ustedes. Y bueno, hoy es un día muy especial para nosotros en muchos sentidos, pero este es el primer día de este programa, hermanos, que estamos comenzando el día de hoy. Y el programa, hermanos, tiene como título Camino a Emaús, Camino a Emaús. Y el propósito, hermanos, de este programa es bueno que aprendamos todos nosotros, hermanos, a caminar juntos en la verdad. Si usted recuerda, hermanos, el texto en Lucas 24, encontramos, la Biblia nos dice que había dos hombres que iban juntos a una aldea llamada Emaús. Y dice en el versículo 15 que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, cuando esa palabra discutían, ¿verdad? No se refiere a pelearse, aunque somos buenos para pelear unos con otros, pero se refiere en verdad, hablar de esta controversia, hablar de tener un diálogo abierto, razonar, preguntar. A eso se refiere esa palabra discutir. Y mientras ellos iban discutiendo, platicando, dialogando en el camino a Emaús, dice el versículo que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y ese es, hermano, el sentir y el propósito de este nuevo programa, hermanos, que no simplemente sea una enseñanza o un monólogo de mi parte, sino que más bien podamos usted, igual que su servidor, poder dialogar y discutir juntos acerca de estos temas bíblicos, acerca de esos temas, quizá tocaremos unos temas controversiales, hablaremos de temas que pertenecen, ¿verdad?, al tiempo en que estamos viviendo hoy, en temas bíblicos, y la idea también, hermanos, es poder traer a otros siervos de Dios en el programa y platicar mutuamente, abrir la escritura juntos. Y bueno, pues la oración y el deseo más grande es que Jesús mismo se acerque con nosotros, esté aquí con nosotros, y que Él nos pueda abrir los ojos y abrir las escrituras para que Él nos haga entender, ¿verdad?, su verdad. Y por eso el título, Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, hermanos, comenzaremos después de este canto, iniciaremos con la primera enseñanza de esta programación. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuando
por ser el Redentor, eterno Dios. Cuando estemos ya por fin allá en la gloria, mis ojos no podrán aún asimilar la excelsa majestad de Dios la Trinidad, del que era, del que es, del que será, porque desde el siglo hasta el siglo usted es Dios, nadie le igualará. Le adore la creación por ser el único Señor, el Cordero Redentor, eterno Dios, eterno Dios. Bueno, hermanos, estamos aquí de regreso a este programa, primer programa, hermanos, de este programa, Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, estoy bien emocionado el día de hoy, hermanos, porque, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula, hermanos, el último y gran día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta. Si ustedes tienen sus Biblias por ahí, pueden buscar este texto, hermanos, y es en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, y todo ese capítulo 7 es un capítulo increíble, hermanos. Está lleno de numerosas joyas, hermosas verdades, hermanos, en verdad. Y valdría la pena, hermanos, tomar el tiempo para ir con cada versículo y simplemente desglosarlo para poder saborear la riqueza de este pasaje. Sin embargo, hermanos, como en cada predicación y me imagino en cada programa, nuestro enemigo más grande ahorita es el tiempo. Así que vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, pero sí pausar en las partes más pertinentes al tema de hoy. Y bueno, hermanos, precisamente aquí en Israel, el día de hoy, se está festejando el día de Simchat Torah, que significa regocijándose en la Torah. La Torah es básicamente la ley de Dios, la Torah o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? Y todo este mes ha sido un mes de mucha fiesta, un mes de muchos días libres de la escuela y de otras cosas, porque, bueno, en Israel, este mes séptimo, en el primer día fue la fiesta de trompetas y luego a los 10 días fue el día de expiación o Yom Kippur. Y bueno, por esos últimos 7, 8 días hemos estado en la fiesta de tabernáculos o la fiesta de Sukkot. Y bueno, son fiestas normales que se celebran aquí en Israel, como allá en México, ¿verdad? El día de la independencia, el día del nacimiento de Benito Juárez y así fechas importantes. Así en Israel tenemos estas fechas que lo interesante que también son fechas bíblicas. Y bueno, de eso estaremos hablando un poquito el día de hoy. Pero el versículo que estaremos viendo, hermanos, lo encontramos en el versículo 37. Dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta. Y vamos a estar viendo este versículo, hermano, vamos a estar viendo un poquito el contexto para poder ver cuán importante fue la siguiente declaración de Jesús. Y bueno, antes de continuar, vamos a orar, hermanos, rápidamente y entramos de lleno al mensaje. Señor Dios, gracias, Padre,
por tu bondad, Señor, y gracias por las Escrituras, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da entendimiento, mi Dios, que nos habla, nos redarguye, Señor, nos enseña, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a entender, mi Dios. Ayúdanos a aplicar, Señor, tu palabra en nuestra vida. Sé con mis hermanos oyentes, Señor, sé con el programa, mi Dios, que todo sea para tu gloria, Señor, y para la edificación de tu pueblo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando la Biblia, hermanos, dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, ¿qué era esta fiesta? ¿Qué era este último y gran día? ¿De qué se refiere? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, encontramos, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel 7 fechas importantes. 7 fechas importantes. Bueno, si tomamos también el día de reposo, serían 8 fiestas, 8 fechas importantes. El texto clave de estas fechas importantes lo encontramos en Levítico capítulo 23. Levítico 23, Dios le está hablando a Moisés, y aquí habla en más detalle, más que en otras porciones de la Escritura, acerca de estas fechas importantes. Muchas de estas fechas, algunas personas el día de hoy les gusta llamarlas fiestas judías. Sin embargo, hermanos, no estoy de acuerdo con este título que se le ha dado por varias razones. Pero en ninguna parte en las Escrituras vemos que eran fechas de los judíos o fiestas de los judíos. Al contrario, de quien pertenecen estas fechas es precisamente a Dios. En Levítico 23, versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas solemnes de Jehová. La palabra fiesta ahí, hermanos, es la palabra hebrea moed, la palabra moed, que no siempre se traduce a fiesta, sino más bien a una cita importante, una fecha importante. Dios le dio estas moeds, estas fechas importantes al pueblo, porque Dios estaba queriendo congregar al pueblo en estos días, porque en esos días algo grande iba a suceder. Estas fechas, hermanos, hablan precisamente de la persona y de la obra del Mesías. Estas fechas nos hablan precisamente de quién era el Mesías y de lo que el Mesías iba a hacer. Y bueno, hermanos, no vamos a entrar en detalle en cada una de estas fiestas, pero de todas estas fiestas encontramos la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Desde las 7 fiestas que Dios le dio a Israel, 3 de estas fiestas eran sumamente importantes en el sentido que Dios mandaba a todos los hombres de Israel que subieran a la ciudad donde Él pondría su nombre, Jerusalén, que subieran 3 veces al año. Todo hombre debía presentarse delante de Dios 3 veces al año. Uno sería en la fiesta de los panes sin levadura o la primera que sería Pascua. La segunda sería en Shavuot, o lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Y finalmente la tercera fiesta sería la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, es una de las fiestas de estos moedim, de estas citas donde más gozo había. Era una de las favoritas del pueblo y hasta el día de hoy sigue siendo una de las favoritas. La mayoría de los judíos les encanta esta fiesta, estas fechas, porque, bueno, hay mucho gozo, mucha alegría, mucha música, son vacaciones y, bueno, hay mucho, ¿verdad?, en esta fiesta. Pero en Juan capítulo 7, cuando leemos que Jesús estaba en el templo en el último y gran día de la fiesta, estamos 100% seguros que era Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si leemos el versículo 2, leemos claramente que es así. Dice desde el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Encontramos ahí, esta es la fiesta de Sukkot. Esta es precisamente esta fiesta, esa última fiesta, esa fiesta importante de Sukkot. Y luego encontramos aquí, hermanos, en los primeros
primeros versículos 1 al versículo 9, encontramos algo muy interesante. Encontramos la situación familiar de Jesús. Um, los hermanos de Jesús, los hermanos en la carne, sus familiares, no creían en él. Había dudas, como dijo Jesús, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Encontramos aquí que sus hermanos le estaban diciendo, el versículo 3, animándolo a que fuera a Judea y que le mostrara sus obras a sus discípulos. Sin embargo, Jesús, él sabía el corazón de los líderes y sabía que lo estaban queriendo matar, lo estaban queriendo borrar su nombre de la tierra. Pero fíjense, dice el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿A qué tiempo se refería Jesús? Bueno, sabemos que Jesús, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Pero ¿qué era eso? ¿Cómo él iba a rescatar? ¿Cómo él iba a buscar a estas personas? Bueno, sabemos que Cristo vino con el propósito de morir por su pueblo, morir por los pecados de su pueblo. Él vino para salvarlos, ¿verdad? Pero Jesús no podía morir en cualquier día. Jesús no podía morir en cualquier fecha. No, había una fecha designada por Dios. ¿Qué fecha es esta? Bueno, regresamos al tema de los Moedim o de las fiestas, estas citas específicas. Por eso leemos más adelante, dice en el versículo 8, Jesús diciendo, subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús sabía que lo querían matar, y estaba digamos, la oportunidad, si ellos podían matarle, lo iban a hacer. Pero Jesús sabía, no ha llegado mi tiempo, yo no puedo morir en este tiempo, no es el tiempo apropiado. Y después leemos en el versículo 10 que después de que sus hermanos fueron a Jerusalén, subieron ellos a la fiesta, dice que también subió Jesús, pero secretamente. Versículo 10. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Así que vemos que Jesús sí subió a la fiesta. Y bueno, sabemos que tenía que subir la fiesta. Siendo un hombre de Israel, el mandamiento es que todos debían subir la fiesta. Sin embargo, no subió como otras veces. No subió rodeado de discípulos, no subió rodeado de multitudes. Pero él sí subió a la fiesta. Y bueno, encontramos más adelante el versículos 8 al 10, que Jesús fue al pueblo, pero fue a escondidas. Fue en este tiempo que muchas multitudes, las multitudes que habían subido a Jerusalén, estaban buscando a este hombre que hablaba maravillas, a este hombre que hacía increíbles milagros, y lo estaban buscando. Versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Le estaban buscando. Y bueno, versículos 12 al versículo 15, vemos ahí que había mucho murmullo entre el pueblo. Había muchos que estaban fascinados con este hombre, fascinados con cómo hablaba y cómo las grandes cosas que hacía, las grandes señales que hacían. Sin embargo, otros eran un poquito más antagonistas. Ellos no creían que él era el verdadero profeta. Ellos creían que él engañaba al pueblo. Así que había muchas de estas discusiones dentro del pueblo, pero secretamente. Dice la Escritura que tenían miedo de hablarlo en público por miedo a los judíos, de miedo a los líderes religiosos de este tiempo. Y bueno, seguimos leyendo, hermanos, versículos 16, del 15 hasta el 24, encontramos que finalmente Jesús se presenta y empieza a enseñar al pueblo. Y empieza a hablar y empieza a dialogar con el pueblo. Versículo 25, después del diálogo con Jesús, Jesús no contestó todas sus preguntas, al contrario, surgieron más preguntas. Preguntas de, oye, en verdad, aquí está, no lo estaban buscando, ¿por qué no lo han matado? ¿Será que los líderes han creído que él es el Mesías? Y si él no es el Mesías, o ¿cómo es el Mesías? ¿O de dónde van a venir? O sea, todas estas preguntas salían
acerca se movían estas preguntas dentro de esta fiesta, unos en público, otros directamente con el Señor. O sea, esto era el gran murmullo en el pueblo. Y después encontramos el versículo 32 al versículo 36, donde ya finalmente está delante de las autoridades y ya hay una orden de aprehensión contra Jesús. Que los fariseos finalmente, ellos enviaron alguaciles para que prendiesen a Jesús. Sin embargo, no lo arrestan, no lo podían arrestar. Los mismos alguaciles, los mismos soldados estaban ellos sorprendidos de las palabras de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo que los sorprendió tanto? Dice en el versículo 37, que es el versículo de hoy, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fue lo que Jesús dijo que fue tan impactante? ¿Qué fue lo que él estuvo enseñando que cautivó y que llegó al punto donde muchos judíos en verdad creyeron en Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Pues antes de leer lo que él dijo, quiero dar un poquito más de contexto histórico de lo que se hacía en esta fiesta de tabernáculos. Durante la fiesta de los tabernáculos había un ritual específico que se llamaba Simchat Beit Hashoivah, que literalmente significa regocijo en el lugar donde se toma el agua. Regocijo en el lugar donde se toma el agua. Todas las noches, miles de personas, miles de espectadores estaban afuera del templo, cerca del estanque de Siloé. Ellos estaban ahí viendo cómo los más piadosos de la comunidad danzaban y cantaban alabanzas a Dios. De los que cantaban, también ellos estaban cargando antorchas y eran acompañados por los levitas. Y los levitas, unos tenían arpas, otros tenían liros, otros tenían címbalos y trompetas. Así que sí, era un espectáculo fenomenal. Un líder se acercaba y tomaba en una vasija importante agua de Siloé, y mientras tomaban esta agua y llevaban esta agua y rodeaban el templo, lo rodeaban 7 veces, mientras ellos caminaban con el agua, estaban estas danzas, estos cantos, esta música, las antorchas se movían de aquí para allá. O sea, era un espectáculo increíble. Un pedazo de literatura antigua dice: quien no ha visto el regocijo en el lugar donde toman el agua, nunca han visto regocijo en su vida. Imagínense ese espectáculo. Imagínense la euforia, ¿verdad? Qué tan emocionante, hermanos, era esa acción, ese ritual de tomar el agua, cantar, y la danza y el fuego. Era algo en verdad impresionante. Lo que ellos hacían, tomaban el agua y el último día ellos giraban, hermanos, y rodeaban el templo 7 veces. Pero mientras le daban vuelta al templo 7 veces, los sacerdotes, ellos iban citando Isaías 12. Y quiero leerles esta porción para que ustedes entiendan este contexto. Mientras ellos cargaban estos cántaros de agua alrededor del templo, ellos citaban Isaías 12. Isaías 12 dice lo siguiente: en aquel día, hablando de un día específico, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Imagínense eso, hermanos. Ellos estaban diciendo, en aquel día, ¿verdad? Cantaré a ti, oh Dios. Y luego dicen a Dios, Dios es salvación mía. ¿Saben lo que significa? ¿Qué es la palabra salvación en hebreo? Es el nombre Yeshua o Yeshua. ¿Y ese nombre qué es? Ese es el nombre de Jesús.
Ellos estaban hablando de la salvación de Dios, que Dios es salvación de ellos, y dentro de esa oración ellos mencionaban esa palabra, salvación, Yeshua. Y luego ellos dicen, Él ha sido salvación para mí. Una vez más, Yeshua, usando ese nombre. Luego dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ellos cantaban y se regocijaban haciendo este ritual de las aguas. Es precisamente en ese momento que Jesús se para en medio de esta gran celebración y dice esto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense eso, hermanos, escuchando la danza, viendo la danza, escuchando la música y los sacerdotes haciendo esta oración. Y Jesús diciéndoles, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué Jesús iba a decir eso? Isaías 12 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación de Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente de salvación. De Él correrán esas aguas. Y bueno, la Biblia dice el versículo 38, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de otros textos como Ezequiel 47:1 y Zacarías 14:8. Esa era la profecía. Y el pueblo estaba viendo ese momento preciso acerca de el cumplimiento de Isaías, que estaban viendo la salvación de Dios en medio de ellos. Pero lo más increíble es esto, hermanos. Si seguimos leyendo Isaías 12, el versículo 4, el versículo 6, escuchen bien lo que dice este texto. Dice, diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Qué increíble! Yo no sé cuántos hermanos de los que estaban viendo ese espectáculo entendieron exactamente lo que estaba pasando en ese momento. El cumplimiento de Isaías 12 se estaba llevando a cabo delante de sus narices. Aquí el Santo de Israel en medio de ellos. Jesús dijo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Él es, hermano, la fuente de salvación. Él es la vida eterna. Él es la salvación de Dios. Jesús es el Santo de Israel. Y fíjense, hermanos, que gloria a Dios. En el versículo 40 encontramos que muchos, vieron esto y se dieron cuenta que sin duda alguna Jesús era el ungido, el Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Jesús, las palabras que los sacerdotes estaban hablando, viendo todas estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este profeta de quien profetizó Moisés, que se levantaría en medio de sus hermanos, ese era el profeta que en el pueblo debía de escuchar. ¿Quién es ese? Ese es Yeshua, ese es Jesús, ese es la salvación de Dios. Y fíjense, hermanos, no hay nadie como Jesús, no hay nadie como nuestro Mesías, nuestro Salvador. Fíjense lo que dice el versículo 31, dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Si Jesús no es el Mesías, ¿habrá alguien que haga más cosas que lo que este hombre ha hecho hasta este momento? Era imposible, la gente se dio cuenta, él es el profeta. Noten lo que dice más adelante en el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído?
Los sí le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién pudo pararse y decir eso? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién más puede tener esa autoridad? ¿Quién más sino el Santo de Israel? Oh, hermanos, esto es lo que estaba sucediendo en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Sukkot. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Lo que vemos en los versículos 47 al 42 es una increíble ignorancia de las Escrituras. Y no vamos a ir en detalle de leer los versículos 47 al 42, al 52, pero estaban discutiendo acerca del Mesías, si era de Galilea, si no era de Galilea, si era profeta de Galilea. O sea, fue una gran ignorancia de las Escrituras. Mi hermano, hermana, que están escuchando, ¿conoce usted las Escrituras? ¿Conoce usted lo que Dios ha dicho en su palabra? Voy a hacer otra pregunta. ¿Conoces tú las fechas de Dios? ¿Conoces tú las citas divinas de Dios, sus fiestas, su Moedín? ¿Sabes lo que significan esas fiestas? ¿Sabes lo que Dios, a lo que están apuntando estas fiestas, estos eventos importantes? Cuando hablamos de la fiesta Sukkot, hay varios elementos importantes, hermanos, que son parte de la misma celebración. Cuando Dios mandó a Israel que ellos celebraran esta fiesta, uno de los aspectos es que ellos debían de edificar tabernáculos. Y una palabra más clara en el español sería como tiendas, quizá tiendas de campaña. Serían estas estructuras temporales, que contendrían, ¿verdad? Palos, paja, simplemente estas tiendas como los que Israel usó en el desierto. Y Dios le decía que ellos deberían construir esos tabernáculos y deberían habitar en ellos 7 días para que ellos se acordaran de cómo Dios cuidó de Israel en el desierto. Y hermanos, hay muchísimas cosas que podemos ver de esta fiesta. En primer lugar, nuestra vida, hermanos, nuestro cuerpo es un tabernáculo. Gracias a Dios que Él, su presencia, mora en nosotros. Pero fíjense, hermanos, este tabernáculo que usted y yo tenemos, hermanos, es frágil. Es igual que una tienda de campaña. No es para siempre. Y hermanos, debemos saber que pronto esta vida acabará. Lo único que permanecerá para siempre es aquello que hemos hecho para el Señor. Es lo que nos enseña esta fiesta. Ellos tenían que construir esos tabernáculos, pero también deberían recordar que a pesar de lo frágil que es esa morada, a pesar de eso, Dios siempre los cuidaba. ¿Se acuerdan cómo Dios cuidó a Israel? De día había una columna, una nube, y de noche una columna de fuego. No importaba si no sembraban, si no cosechaban, Dios les proveía el alimento. Su calzado nunca se acabó. Así, hermanos, Dios nos promete su protección, Dios nos promete su provisión. Dios es bueno, Dios es generoso. Y hermanos, esta fiesta, ¿verdad?, nos recuerda esas cosas. En esta fiesta, ¿verdad?, el pueblo debía de ofrecer sacrificios y dar sus diezmos y ofrendas especiales. Pero también otro elemento importante es el descanso que se debería de reconocer en este día. Un descanso en el primer día y un descanso en el último día. Era día de reposo, era un Shabbat. Hablando de ese descanso, y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero otro aspecto de esta fiesta, que era un mandamiento, era que el pueblo tenía que regocijarse delante de Dios. Era el mandamiento de regocijarse. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 16, precisamente hablando de esta fiesta, dice, versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás esta fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra en tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Dios dice, mira,
te tienes que alegrar, no solamente tú, sino tu esposa, tus hijos, tus trabajadores, tus siervos, los extranjeros, los que están necesitados. Todos tendrán que regocijarse porque con esa bendición con que Dios te bendijo, tú podrás compartir con ellos y todos delante de Dios regocijarse. Qué increíble momento donde Dios le dice al pueblo, miren, esta semana es importante, construyanse esas chozas, esos tabernáculos, celebren, regocíjense delante de mí, descansen. Y luego Jesús en esta fiesta, ¿verdad? Él se para y dice, mira, yo soy la fuente de salvación. Todas estas fiestas y todos estos días importantes, todo nos apunta hacia una persona. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Yeshua HaMashiach. Él es la esencia, Él es el propósito de todas estas fiestas. Y fíjense, hermanos, es interesante que nosotros debemos de, como gente salva, como gente cuyos pecados han sido perdonados, como personas que hemos sido adoptados a la familia de Dios, debemos considerar estas fechas de nuestro Padre, considerarlas, estudiarlas, para saber la esperanza que Dios nos ha dado del futuro. Esta fiesta Sukkot, hermanos, también habla en más detalle, hermanos, acerca de un evento importante que podemos estudiarlo hablando de la escatología. Ustedes seguramente han escuchado hablar del reino milenial, cuando Cristo reinará en la tierra. El día de hoy, hermanos, tuve la oportunidad por primera vez ir al monte del templo. Los que conocen un poquito acerca de Jerusalén, Jerusalén está en la ciudad moderna y luego está la ciudad antigua, que está amurallada. Pero dentro de la ciudad antigua está lo que se llama el monte del templo, donde actualmente está el domo de la roca o una mezquita, un lugar de adoración musulmana. Sin embargo, históricamente, bíblicamente, ese es el lugar donde estaba el primer templo, el templo de Salomón, y donde estaba el segundo templo que permaneció hasta el primer siglo, ¿verdad? Donde nuestro mismo Señor Jesús caminó, donde Él enseñó y donde Él dijo, el que tiene sed, venga a mí. Y estuve en ese momento, aunque ahorita la religión musulmana ha tomado control. Yo pude caminar por esos patios ahí y desde ese patio, mano, pude pararme cerca de la entrada del este o la puerta dorada. Y atrásito, hermanos, de la puerta dorada se encuentra un valle y cuando uno sube el valle, uno llega al monte de los olivos. Mientras estaba ahí parado, no podía dejar de emocionarme y de tener una expectativa increíble que un día el Mesías, Jesús mismo, descenderá del cielo, pisará sobre el monte de los olivos, se partirá la tierra y Él caminará y entrará con toda autoridad por la puerta dorada, por la puerta del este, y establecerá su reino milenial en Jerusalén y sobre todo el mundo, desde Jerusalén. Ahorita no vemos esas cosas, ahorita parece algo imposible, pero sabemos, hermanos, que eso es una realidad. Y esta fiesta, los tabernáculos, nos habla acerca de esa realidad. Que ahorita, hermanos, vivimos en algo temporal, pero pronto estaremos en presencia con Cristo y pronto estaremos celebrando esta misma fiesta en su presencia, delante de Él, y Él estará con nosotros con Él. Será un momento de verdadera paz, de verdadero reposo, de verdadera tranquilidad y de gozo y de alegría y de regocijo en su presencia. Pero aquellos que han ido a Él, quien es la fuente de salvación. Oh, hermanos, hoy, como les mencioné al principio, hoy fue Simchat Torah. Hoy, en un día como hoy, hace 2000 años, Jesús se paró y dijo que Él es la fuente de salvación. El día de hoy los judíos ya no hacen esa celebración del agua, pero sin embargo siguen queriendo tener ese gozo. Y mientras caminaba por la ciudad antigua, había varios grupos de judíos
donde tenían los rollos de la ley, y ellos los tenían abrazados y cantaban y brincaban y danzaban, teniendo ese gozo por lo que en ellos, ¿verdad? Lo que para ellos es importante. Pero mientras yo los veía a ellos regocijarse, esta pregunta vino a mi mente. ¿Cuántos cristianos el día de hoy están experimentando esa verdad, ese verdadero gozo en su vida? ¿Cuántos creyentes están en verdad experimentando ese gozo cumplido del cual habla el Señor Jesús? Porque en este mismo texto de Juan capítulo 7 dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan da la interpretación y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Usted ha creído en Jesús? ¿Usted ha depositado su fe y su confianza en él? ¿Usted ha recibido por medio de la gracia esa grandiosa salvación? ¿Han sido sus pecados perdonados? ¿Ha sido lavado por la sangre del Cordero? Si sí, tú tienes el Espíritu Santo y de tu interior correrán y deben correr este río de agua viva. Oh, hermanos, es triste que hay tanta apatía, hermanos, muchas veces en nuestras congregaciones. Mucha apatía para leer la Biblia, mucha apatía para doblar nuestra rodilla y simplemente adorar a nuestro Padre. Hay tanta apatía en servir a Dios. Muchos lo ven como algo pesado, algo difícil, cuando Él dijo que sus mandamientos no son gravosos. Si tenemos esa mala actitud y ese pesar en nuestro corazón, no es por causa de los mandamientos del Señor, no es por causa de su palabra, es hay algo mal en nuestro interior. Una de las cosas, de acuerdo a los judíos el día de hoy, el pecado más grande, de acuerdo a ellos, que Israel en la antigüedad cometió, fue que ellos no sirvieron a Dios con alegría. Y ellos toman esa declaración de Deuteronomio 28:47, donde dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Dice Dios, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Hermanos, ¿estás sirviendo a Dios con gozo? ¿Hay gozo en tu vida? No ese gozo pasajero, momentáneo, externo que a veces queremos fingir, sino un gozo real, un gozo profundo, un gozo que desde lo interior de tu cuerpo brota como una fuente, hermanos, que solamente pues un producto de Dios. ¿Tienes ese gozo? Hermanos, esta fiesta, ¿verdad? Ahorita está concluyendo aquí en Israel, ya bajó el sol aquí y ya será finales de año, ¿verdad? Es otro tiempo, pero hermanos, esta fiesta nos habla de algo muy importante. Lo que tenemos ahorita es temporal, pero sin duda, hermanos, Dios nos ha cuidado. Sin duda, Dios nos ha provisto. Sin duda, nos ha dado increíbles bendiciones. No importa dónde vivas, no importa la situación que te encuentres, Dios te ha bendecido. Creemos en Jesús, tenemos a Jesús, tenemos su palabra, tenemos sus promesas. ¿Por qué no estar gozosos? Tenemos una bendita esperanza. Miramos hacia aquel momento especial en donde resucitaremos con el Señor y reinaremos con Él desde Jerusalén sobre todo el mundo. Hay gozo, hermano. Estás sirviendo a Dios con alegría. Que Dios nos ayude. Dios, ayúdanos, Señor, por favor, Padre. Es muy fácil, mi Dios, poner nuestra mirada en los problemas, en las necesidades, en las enfermedades, en las luchas, en las pruebas, en los ataques. Es muy fácil quitar nuestra vista, Señor, de lo que en verdad es importante. Mi Dios, muchas veces, Señor, queremos adornar demasiado, invertir demasiado dinero en chozas, en tabernáculos temporales. Pero ayúdanos a recordar, mi Dios, que nuestra vida aquí es pasajera. Que aprendamos a vivir
queriendo invertir en lo eterno, con esa bendita esperanza, Señor, que nos has dado en tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, por medio de Cristo y su palabra, de poder que brote de nosotros esa fuente, ese río de agua viva, ese gozo real, verdadero, solamente viene por tu presencia. Por favor, mi Dios, ayúdanos. Bendice, Señor, lo que hemos hablado, mi Dios, y sé con mis hermanos, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, en este programa. Ayúdanos, mi Dios, a ser fieles. Ayúdanos, mi Dios, a poder desarrollarlo de tal manera que podamos, mis hermanos y yo, sentarnos, discutir las Escrituras y que usted, mi Dios, se reúna con nosotros y nos abra los ojos para poder entender lo que tu palabra nos dice. Que aprendamos a caminar juntos en la verdad. Ayúdanos, mi Dios, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, hemos terminado esta enseñanza y bueno, la primera enseñanza de muchas, primeramente Dios. Y como les mencioné al principio, hermanos, la idea de ese programa, ¿verdad? Le hemos titulado Camino a Emaús. Y bueno, queremos aprender a caminar juntos en la verdad. Y hermanos, sabemos que cada cabeza es un mundo y sabemos que no siempre vamos a estar de acuerdo en cada aspecto, de cada punto, de cada jota y tilde de la palabra de Dios. Pero debemos aprender, hermanos, a poder razonar juntos, a poder argumentar juntos, a poder sentarnos y dialogar y dejar que el Señor Jesús se acerque con nosotros y nos dé el entendimiento perfecto de su palabra. Espero, hermanos, que este programa sea de bendición a ustedes. Tenemos unos breves minutos, hermanos, para poder, si ustedes, hermanos, tienen alguna pregunta, ¿verdad? Algo de lo que acabamos de mencionar, algo acerca de Israel, de Jerusalén, algo acerca de las fiestas, hablamos de la fiesta de Sukkot. Si hay algo que usted tiene alguna pregunta, hermanos, ¿verdad? Con toda confianza, ahí mismo en la página, hermanos, de Radio Bautista El Faro, usted puede dejar sus preguntas. Estaremos, si todavía tenemos ahorita tiempo, podemos contestarlas aquí en el aire. Igual, si no alcanzamos a contestarlas en el aire, sin duda, por medio de mensaje podremos contestarlas. Si alguien tiene, hermanos, alguna pregunta, con toda confianza, adelante. Y bueno, primeramente, Dios, en los siguientes programas vamos a estar tratar de tener otros hermanos, poder hablar de temas específicos, ¿verdad? Que nos conciernen a nosotros el día de hoy. Estaremos hablando de temas, obviamente bíblicos, pero temas contemporáneos, o sea, de nuestro tiempo, temas, debates, diferentes perspectivas. Y bueno, hermanos, espero que sea de mucha bendición a ustedes. Hermano, si hay ahí alguna pregunta, o algo que creo que todo está bien hasta ahorita. Y bueno, hermanos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, gracias por sus oraciones por su siervo. Y bueno, esperemos en Dios que a esta misma hora, la próxima semana, podamos sentarnos juntos y bueno, seguir caminando en la verdad juntos. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Dios les bendiga. Firmamento veo a Dios, en el viento Él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí, y ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es todo para mí. Yo creeré en su natividad, que en la historia es una realidad.
aunque Él vino para liberar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él. Él me ayuda con su gran poder. Me conduce siempre a la verdad. Es todo para mí. Es todo para mí.